Ok, vamos a resolver un problema. Aquí tengo yo las fórmulas que establecimos ya en el video pasado. Tenemos la componente de la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. La componente de la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Tenemos aquí la fórmula de la fuerza resultante, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado y la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y tenemos también la fórmula para obtener la posición o el ángulo de inclinación de la fuerza resultante, que es igual a la función inversa del tangente por el cociente de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos con el problema. Dice, encuentra la magnitud de la fuerza resultante, es decir, encuentra esta, así como la posición sería el ángulo, así como la posición del siguiente sistema de fuerzas. Y aquí está el sistema de fuerzas. Tenemos tres fuerzas. ¿Cómo sabemos que son tres fuerzas? Porque está el plano cartesiano marcado con rojo y tenemos tres flechas, tres vectores. Tienen diferente longitud. ¿Por qué? Pues porque tienen diferente magnitud. La más cortita es esta de 20 newtons, después la de 30 newtons y luego la de 40 newtons. Y aquí me dan un ángulo de inclinación. Y aquí pues no me dan ángulos, pero sí sé que este vector se encuentra sobre el eje de las X y este sobre el eje de las Y. Entonces vamos a proceder. Yo siempre les digo que lo primero es poner los datos, ¿verdad? Nada más que en este tipo de problemas pues vamos a proceder de una forma diferente, ¿sale? Yo aquí me gusta mucho trabajar con una tabla. La primera columna de la tabla sería la fuerza. La segunda columna pues, sería el ángulo de inclinación. La tercera columna pues sería la fórmula de la componente en X de la fuerza, que es esto. Entonces aquí me gusta poner primero esto, fuerza por coseno del ángulo. Y aquí por lo que me va a resultar es la fuerza en X. O sea, primero puse esta parte y después esta otra. Así que aquí le ponemos el signo igual para que no se confundan. Y enseguida, pues vamos con la componente de la fuerza en Y. Entonces aquí pondríamos fuerza por seno del ángulo va a ser igual a la fuerza en Y. ¿Sí? Entonces, como les dije aquí en una tabla, pues le ponemos los márgenes. Entonces, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí también le dividimos, ¿no? Para que no nos confundamos. Entonces, ¿cuántas fuerzas son? Son tres, entonces vamos a dejar aquí tres renglones. Y ahí están. Entonces, procedemos, ¿sale? Lo primero es numerar las fuerzas, ¿sale? Entonces, yo las numero siempre, pues en sentido contrario a las manecillas de reloj, empezando por el eje de las X, ¿verdad? Aquí sí tenemos una, pero puedes numerarla como tú quieras, ¿eh? Entonces, para mí, esta es la fuerza 1, esta va a ser la fuerza 2, y esta de acá va a ser la fuerza 3. ¿Sale? Entonces vamos con la fuerza 1. ¿Cuánto mide su magnitud? 20 newtons. Entonces es la primera que voy a poner aquí yo. 20 newtons. ¿Sale? Vamos con la segunda. La segunda son 30 newtons. Entonces pongo aquí 30 newtons. La tercera fuerza son 40 newtons. Pongo aquí los 40 newtons. ¿Sale? Entonces vamos con el ángulo. Eh, Siempre que nosotros midamos un ángulo, hagan de cuenta que vamos a poner aquí un transportador y vamos a medir respecto al eje de las X más cercano. Entonces, si yo pongo un transportador aquí, este ángulo correspondería a un ¿qué? Pues correspondería a un 180 grados o a un ángulo de 0 grados. ¿Sale? Entonces, voy a tomar 0 grados. Siempre cuando pongan un vector o tengan un vector sobre el eje de las X, van a ser 0 grados. Ok, nos vamos con el vector 2. Pues aquí está el ángulo, si se fijan, es un ángulo de 50 grados. Entonces voy a poner aquí los 50 grados. Y nos vamos con la tercera fuerza. ¿Qué ángulo está aquí? Si yo mido, pongo un transportador aquí al revés, me va a marcar que aquí son 90 grados. ¿Sale? Entonces, siempre que tengan un vector sobre el eje de las Y, van a ser 90 grados. Y ahí están los 90 grados. Lo que sigue, pues es sustituir aquí. Es sustituir aquí en la fuerza. En esta fórmula vamos a sustituir, dice fuerza por coseno del ángulo. Entonces, ¿qué sería? 20, aquí ya sin poner unidades. 20 por coseno del ángulo, que son 0. ¿Sale? Si sustituyo aquí abajo, ¿cómo quedaría? 30. ¿Sí lo ven? 30 por coseno del ángulo. El ángulo aquí son 50. Y en el que sigue, pues serían 40 por coseno de 90. Entonces pongo 40 por coseno de
90. Y ahora, ¿qué sigue? Pues hacer las operaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer con su calculadora? 20 por coseno de 0. Entonces, 20 por, sin el por, inmediatamente ponemos cos. Este es coseno. Si se fijan, se abrió un signo, un paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos? 20 coseno, dijimos que era de 0. Entonces, ponemos aquí el 0 y cerramos el paréntesis y le presionamos igual. Y me da el resultado que es 20. Entonces aquí quedó 20 coseno de 0 es igual a 20. Hacemos lo mismo para todos estos, ¿sale? Yo ya lo tenía pues hecho para que el video no esté tan largo. Entonces aquí da 19.28 y aquí abajo me da 0. ¿Sale? Ahora nos vamos con este otro lado. Se fijan, ahora vamos con las fuerzas en Y. Entonces la fórmula es F fuerza por seno del ángulo. Entonces dijimos que la fuerza son 20 y el ángulo 0. Entonces va a quedar lo mismo que acá, nada más que en lugar de coseno va a quedar seno. Entonces aquí tendríamos 20 por seno de 0. Aquí en el que sigue tendríamos 30 por seno de 0. O sea, únicamente estamos sustituyendo. Si se fijan, es lo mismo, pero en lugar de coseno es seno aquí. Entonces aquí como quedaría 40 en lugar de coseno seno de 90. Entonces 40 seno de 90. ¿Sale? Aquí eran 50, perdón. Entonces, ¿qué sigue? Pues hacemos las operaciones, ¿no? Igual, 20 seno. Aquí el seno va a estar representado como por sin. En inglés, ¿verdad? Es lo mismo, seno, sin. Se abre el paréntesis y le ponemos los ángulos, que eso es 0. Entonces ponemos 0. Y medio 0. Y ponemos aquí 0. El que sigue es 30 seno de 50. Borramos. Ponemos 30 seno de 50. Cerramos paréntesis, le damos igual. Y es 22.98. Aquí únicamente vamos a agarrar las dos primeras decimales. Entonces aquí es 22.98. Y el último que es 40 por seno de 90. Entonces 40 seno de 90. Cerramos paréntesis, le damos igual y me dio 40. Entonces aquí quedó en 40. Entonces, pues ya completamos la tabla, ¿sale? ¿Qué falta? Falta ponerle signos a esto, ¿sale? ¿Cómo le ponemos los signos a esto? Fíjense, lo que nosotros obtuvimos fue la descomposición de la fuerza en X y Y, ¿sale? Es decir, voy a explicar esto muy rápido de este lado, ¿sale? Imaginemos que tengo acá un plano cartesiano, ¿correcto? Y yo tengo aquí un vector. Y que este vector mide 30 newtons, ¿correcto? Aquí yo tengo el componente en X y el componente en Y. Este vector yo lo puedo descomponer en sus componentes rectangulares, o sea, en X y Y. ¿Sale? Imaginemos que aquí la punta de este vector, aquí es sí, un punto en el plano cartesiano. Ese punto yo lo puedo descomponer en sus coordenadas rectangulares. ¿Cómo ustedes encuentran las coordenadas de ese punto? Imagínense que este plano pues está graduado. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pues proyectar una línea hacia el eje de las X. ¿Sale? Y yo ya vería si esto está graduado. Imaginemos está graduado. Entonces yo te digo, pues aquí no son 30, aquí son 25. Entonces esta es la coordenada en X. ¿Y cómo sacamos la coordenada en Y? Igual, proyectando una línea de este lado. Y yo te digo, pues resulta que aquí son, no sé, 30, ¿verdad? Entonces, si se fijan, que se ve bien. Si se fijan, ya tengo dos coordenadas. La coordenada en X que es 25 y la coordenada en Y que es 30. Entonces las coordenadas de esto sería 25, 30. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí nosotros? Pues tenemos coordenadas de cada una de las fuerzas. De esta fuerza, ¿cuál es su coordenada? 20,0. ¿Sale? Pero de este vector, ¿cuál es su coordenada? Su coordenada no puede ser 19.28, 22.98. ¿Por qué? Porque la X, si se fijan, el vector ¿dónde está? Se encuentra de este lado. ¿Y cómo es la X de este lado? Si se acuerdan, la X de este lado es negativa, pues de este lado es positiva. La Y, ¿cómo es la Y acá arriba? Pues de este lado es positiva y de este lado es negativa. Entonces, acuérdense, este es el eje de las X y este es el eje de las Y.
¿Sale? Entonces, analicemos el primer vector. Checamos el primer vector. ¿Dónde está la componente de las x? Pues está aquí, ¿no? Llegaría aquí. ¿Cómo es la x aquí? Positiva. Entonces, en el primer vector que mide 20 newtons, este es positivo. Si quieren le ponemos aquí el signo, ¿verdad? Ahora nos vamos a la componente en y. ¿Qué pasa si yo me recorro hasta llegar a y? O sea, cuando se cruza con y, pues aquí es 0. Y acuérdense que el 0 es el único signo que no tiene número. No tiene, perdón, es el único número que no tiene signo. Ni positivo ni negativo, entonces así lo dejamos. Nos vamos al segundo vector, ¿sale? El segundo vector está acá, ¿sale? ¿Cómo encontramos la coordenada en x? Acuérdense que este es el eje de las x, ¿verdad? Este. Entonces proyectamos una línea hacia abajo y aquí va a ser su coordenada, ¿sale? ¿Cómo son las x de este lado del plano cartesiano? ¿Positivo o negativo? Es negativo, entonces por lo tanto este va a quedar negativo, ¿sale? Ahora nos vamos al componente de la y, ¿sale? ¿Cómo saco la componente en y? Me voy hasta acá, hasta que se cruce con el eje de la y. ¿Cómo es la y aquí? ¿Positiva o negativa? Pues aquí me está diciendo que es positivo de este lado del plano cartesiano, entonces aquí le pongo positivo. Y nos vamos al tercer vector, que es este que está acá abajo, ¿verdad? ¿Cómo es la componente en x? Pues si yo me recorro hasta acá arriba, pues cuando cruza con y, pues, perdón, cuando cruza con x, entonces, pues es 0, y quedamos que el 0 no tiene signo, ¿verdad? Entonces, de este lado, nos vamos, la componente en y, ¿cuál es? Ah, pues llega hasta aquí, ¿verdad? ¿Y cómo es la y aquí? ¿Positiva o negativa? Pues es negativa, entonces este le queda un signo negativo, ¿sale? Si hay dudas ahí con lo de los signos, pues me dicen, ¿verdad? Y lo checamos. Entonces, ya quedaron los signos. ¿Qué sigue? Pues sigue sumar esto, ¿sale? ¿Y a eso cómo se le llama? Pues la sumatoria de fuerzas en X. Y de este lado, pues sería la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la calculadora, ¿sale? Esto es una sumatoria, vamos a sumar respetando los signos. Entonces, tengo ahí más 20 menos 19.28 más 0. Entonces, más 20 menos 19.28 más 0. Hago, y esto me resulta 0.72, y es lo que yo voy a colocar aquí. 0.72 es la sumatoria de fuerzas en X. Hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. Esto yo lo había hecho, ¿verdad? Y me dio menos 17.02. ¿Sale? Ya tengo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué sigue? El problema me dice, encuentra la magnitud de la fuerza resultante, ¿sale? La fuerza resultante, dijimos que esta es la fórmula, entonces esta es la fórmula que yo voy a utilizar, la voy a sobreescribir aquí. Y tengo que la sumatoria, perdón, sumatoria de fuerzas es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué hago? Sustituyo. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a, abro paréntesis, sumatoria de fuerzas en x es 0.72. Pongo 0.72 paréntesis al cuadrado más, abro paréntesis, pongo lo que vale la sumatoria de fuerzas en y, que es menos 17.02, menos 17.02, cierro y al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué sigue? Pues realizo las operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, agarro y 0.72, perdón, me faltaron los paréntesis. Los ponemos paréntesis. Ahora sí, el cuadrado. Siempre es importante que pongan el paréntesis. ¿Sale? Entonces, paréntesis 0.72 al cuadrado. Y esto me da 0.5184. Entonces yo pongo la raíz. Pongo 0.5184 más. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo mismo con el 17.02. Entonces abrimos paréntesis, ponemos menos 17.02. Aquí es muy importante que adentro quede el número con el signo. Si es positivo, pues no se lo ponen, pero si es negativo, ahí se lo pusimos muy bien. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sale? Que me da 289.68.04. Entonces ponemos 289.6804. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué este si era negativo se hizo positivo? Porque al elevar un número negativo al cuadrado, pues se hace positivo, ¿verdad? Entonces aquí está. ¿Qué sigue?
pues realizamos las operaciones correspondientes. Hacemos esta suma, esto resulta raíz cuadrada de 290.1988, ¿sale? Después hacemos la raíz cuadrada de 290.1988 y esto resulta 17.03. Vamos a agarrar únicamente los dos primeros decimales. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a 17.03 y estos pues son newtons, ¿verdad? Ahora sí ya le ponemos unidades y ahí quedó el resultado, ¿sale? Ya tengo el valor de la fuerza resultante, me falta el de la posición está dada por esta fórmula, ¿sale? ¿Qué hacemos? Pues sustituimos la fórmula esta, me la voy a traer por acá. Entonces, el ángulo va a ser igual a la función inversa de la tangente por la división de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sale? Sustituyo aquí, entonces el ángulo va a ser igual a la función inversa de la tangente por, y sustituimos la sumatoria de las fuerzas de Y, dijimos que dio menos 17.02, eso va al numerador, menos 17.02, entre sumatoria de fuerzas en X, eso es 0.72. ¿Qué sigue? Pues hacemos la división, ¿sale? Si hacemos la división, igual tenemos que poner el signo y todo, me va a resultar menos 23.638, ¿sale? Y ahora sí, ¿qué hago? Pues ahora sí hacemos esta operación. Su calculadora tiene aquí las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿sale? Ustedes si se fijan no ocupan tangente a la menos 1. Si se fijan el botón de tangente, aquí arribita dice tangente a la menos 1, eso es lo que ocupamos nosotros. ¿Cómo activamos esa función? Pues que en el botoncito que dice aquí Shift, le aprieto Shift y se pone ahí una S. Ahora sí aprieto tan, y ahora sí ya salió tangente a la menos 1, ¿sale? Y ahora sí pongo pues el número que va ahí, que es menos 23.638. Menos 23.638. Cerramos el paréntesis, le damos igual y me va el resultado que son menos 87.57, únicamente dos decimales, ¿sale? Entonces, menos 87.57 grados, ¿sale? Y este ya es el resultado, jóvenes. Mi fuerza resultante, ¿sale? Va a medir 17.03 newtons y va a tener un ángulo de menos 87 grados, o si quieren le quitan el signo, ahorita les explico cómo está eso del signo, 87.57 grados, ¿sale? Entonces, si yo quiero ubicar acá en el plano cartesiano mi fuerza resultante, ¿cómo le voy a hacer? Pues aquí yo tengo coordenadas, que es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sale? Imagínense que voy a graficar estos puntos, ¿sale? ¿Cómo graficaría yo este punto? Con estas coordenadas, 0.72 y menos 17.02. Me voy a las X, ¿verdad? Imaginemos 0.72, pues imaginemos que está por aquí, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Ahora, menos 17.02. ¿Dónde va a estar? Más es acá arriba y menos acá abajo, pues acá abajo, ¿verdad? Imaginemos que aquí está. Entonces, si yo proyecto estos puntos, se van a cruzar y se van a cruzar aquí, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que esa es la punta de mi vector. Mi vector siempre va a salir del punto de origen, ¿sale? Entonces, este vector va a ser mi fuerza resultante, ¿sale? ¿Qué significa? Que si a un cuerpo yo le aplico 3 fuerzas de esta magnitud, al último que va a pasar, pues se va a inclinar hacia este lado. ¿Por qué? Pues tiene lógica, ¿no? Porque esta fuerza y esta, pues son más que esta solita que está allá. Entonces estas le van a ganar. ¿Y qué va a pasar? Pues el objeto se va a desplazar en esta dirección. Entonces ese es el vector. ¿Cuánto va a medir el vector? Ese es el resultado. 17.03 newtons. Entonces, esto mide 17.03 newtons y me dicen que hay un ángulo de 87.57 grados. ¿Ese ángulo cuál es? ¿Será este o este? Pues es más lógico que sea este, ¿no? ¿Sale? Y como se mide al revés, por eso lo marca aquí negativo, ¿sí? Si fuera positivo, pues se mediría hacia arriba, ¿no? Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque el vector está aquí abajo. Entonces, este ángulo dijimos que mide, este de aquí, mide 87.57 grados. 87.57 grados, ¿sale? Y este es el problema resuelto. El resultado son estos dos, la sumatoria de fuerzas y el ángulo, ¿sale? Si tienen dudas, pues me escriben.